Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar una película que de entrada me gustó muchísimo. Estamos hablando de una película de Sean King O'Grady. Es un director que prácticamente es nuevo en el género del terror. Es la película con la que viene a debutar y estamos hablando, claro, de We Need to Do Something. Una película basada en la novela de Max Booth tercero. El mismo Max Booth escribió el guión y estuvo pendiente un poco del ultimar detalles en cuanto a la dirección de esta película. Entonces vamos a ver una película basada en una novela bastante fiel a su creación. Es una película que me sorprendió bastante. Es una película que a muchos de los críticos también lo sorprendieron. Es considerada, leí por ahí algunas reseñas de críticos norteamericanos, que esta podría ser una sucesora de Hereditary o sigue el mismo camino de Hereditary y de Midsommar. Algunos críticos incluso llegan a llamar esta película como algo mucho mejor que estas dos películas. Lo dejo en tela de juicio. La verdad o sea mentira, esta película vale muchísimo la pena y nada, empecemos con esta reseña. There's not gonna be a tornado. It's just a thunderstorm. Everything's gonna be okay. We Need to Do Something nos cuenta la historia de Melissa, interpretada por la fantástica Sierra McCormick, que creo que la veremos un poco en la última temporada de American Horror History. Y esta chica junto a su familia se ven obligados a quedarse atrapados en un baño, ya que estos los ataca un tornado y empiezan a pasar cosas extrañas, ya sea fuera del baño o adentro del baño dentro de esta familia. La película se empieza a tornar bastante extraña. Los momentos de esta película, tanto el drama familiar como el drama adolescente que se ven ahí, se ven envueltos en un problema sobrenatural, por así decirlo, y la película nos atrapa desde el primer momento. I think it's an EF5. What the hell's an EF5? It's like when two tornadoes come together and they form one giant tornado. Mom, I think something might be wrong. En cuanto a la historia, es muy buena, me pareció bastante acertada. Desde el prólogo, desde el inicio de la película, nos intriga bastante. De hecho, es una película que va como una montaña rusa. Inicia suave, inicia verosímil, y vamos aumentando la apuesta. Estamos enfrente de una película que no se toma las molestias de explicar absolutamente nada. Hace algún flashback para alimentarnos de información, pero no es una película que esté explicando constantemente lo que está sucediendo o las cosas extrañas que vemos en ella. Esta película es de estas que explotan un poco el suspenso o el terror de no poder saber nada. Esto me parece muy bueno porque muchas películas tratan de sobreexplicar las cosas, tratan de mostrar mucho y no generan absolutamente ningún impacto. Considero que el terror debe dejarle bastante a la imaginación del espectador y esta película lo hace demasiado bien. Como les digo, es una historia que me ha gustado muchísimo. Es una historia que lo atrapa a uno, a pesar de que en ciertos momentos se torna un poco aburrida y un poco lenta. Creo que hasta que llega el catalizador, que es cuando aparece una serpiente, estalla todo lo que tiene que mostrar el director y nos muestra una película muy consolidada y demasiado bien pensada. Es uno de estos filmes que durante toda la película no sabemos qué carajos está pasando, no sabemos si lo que estamos viendo es real o no. En el último tercio de la película va agarrando forma la historia, va alimentando ese misterio y va resolviendo ciertas cuestiones, pero aún así sigue siendo una incógnita constante durante toda la película. Incluso las explicaciones que dan sobre ciertas cosas tiene aún más misterio. Es una película que nos introduce a temas de brujería, dramas adolescentes, dramas familiares, como es obvio de una película que encierra a ciertas personas, en este caso una familia, en un lugar cerrado, haciéndonos sentir un poco claustrofóbicos y un poco de terror sobrenatural, terror onírico. Esta película no es para los que odian los vacíos argumentales en las historias. Si usted es de las personas que necesita que le expliquen todo lo que está viendo y que de una u otra forma le entreguen todo masticado, esta película no le va a gustar.
incluso la película termina sin explicar nada, dejando todo a la imaginación del espectador. Como les decía, el prólogo, el inicio de esta película es bastante cautivador, es muy bueno. Y en cuanto a la parte técnica, inicia bastante bien. De hecho, la película inicia como si estuviéramos en el teatro. No somos nosotros los que nos introducimos dentro de un escenario, dentro de un sitio, sino son los personajes que atraviesan una de las paredes y se establecen como un escenario dentro de la pantalla. De hecho, el inicio, como lo podemos ver en ciertas partes del resto de la película, tiene encuadres bastante teatrales. Se ve muy bien en el inicio que tratan de conservar esta cuarta pared y juegan con el escenario y tratan de narrar la historia con todos los actores jugando dentro de este escenario que es el baño. Y me pareció interesante esta puesta en escena del inicio y definitivamente toda la película es como si estuviéramos en un teatro. De hecho, esta película se mueve muy bien dentro de los espacios. Hay ciertas películas en donde el espacio cerrado no le aporta absolutamente nada y se enfoca más en la drama o en la actuación de las personas para contarnos algo. En este caso, si bien la actuación de los personajes es muy buena e interesante, el director logra moverse muy bien por los espacios y logra jugar con absolutamente todo lo que tiene a la mano. Entonces no hay ni un solo centímetro desperdiciado y aprovecha muy bien los espacios muertos o lo que no vemos dentro de lo que no vemos en la escena y lo que sí vemos dentro de la cámara. Es una película que plantea dos tramas, como usualmente se suele hacer, y el director las divide en dos locaciones. En este caso, una locación es la historia principal, que es el baño, lo que está sucediendo dentro de este baño. Y la historia alterna, la historia secundaria, que luego viene a fundirse en la película en su último tercio, son los flashbacks que tiene Melissa afuera de este baño. Entonces tenemos el baño, el interior de un baño, y afuera un flashbacks en lo que sería como un drama adolescente. Una parte muy interesante de esta película es que al final, cuando todo empieza a volverse más extraño y más terrorífico, algo bastante interesante de esta película es que al final su estilo narrativo termina siendo un homenaje a este cine de los 80s. Obviamente no es gráfico ni es entregado así sin más, sino que se siente el estilo de gore como de los años 70, de los años 80. Tal vez un poco porque la película es un poco más o menos de bajo presupuesto, entonces se siente este ánimo por el cine ochentero y sobre todo el cine de terror ochentero. Won't open. A tree is blocking the door. Can't we just break the door down? That thing is made of solid oak. I can't just punch through it. Esta película es una heredera prácticamente del Resplandor, ya que encierra a una familia en un lugar bastante claustrofóbico, como sería el Hotel Overlook en El Resplandor, y en este caso sería un baño. Es exactamente la misma estructura. Sin embargo, en este caso el personaje, además de tener como un problema con el alcohol y tener problemas de ira como Jack Torrance, obviamente con Jack Torrance en El Resplandor veíamos que su transformación, en este caso también vemos una transformación, pero el padre que inicia en la película es de entrada bastante grotesco y grosero. Pero esta escena de la que les hablo es una escena que está en un plano nadir. En El Resplandor veíamos a Jack Torrance tratando de entrar a lo que sería la bodega de alimentos. En este caso la vemos el padre tratando de salir de este baño. Vemos este encuadre que es desde el piso hacia el techo.
Y es exactamente lo mismo que pasa con Jack Torrance, es como un homenaje a lo que se hace en esa película. Definitivamente la actuación se las lleva Melissa, que es interpretada por Sierra McCormick. Obviamente lo que más voy a resaltar de esta película, además de la tremenda actuación de Sierra McCormick, de Pat Haley como el padre loco, y de Vanessa Shaw, que Vanessa Shaw creo que actuó en Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Es la actuación que hizo Ozzy Osbourne al regalarnos su voz para interpretar un poco a Good Boy. Dentro de la historia, Good Boy es el perro que no entró al baño y que creo que sobrevivió al tornado. Y ahí en cierto momento hacen un juego entre el perro y la familia y todo se va al carajo, todo empieza a volverse bastante extraño. Y escuchamos la voz de Ozzy Osbourne interactuando con esta familia como si fuera un perro, que yo pensé que era un oso y es bastante extraño. Tienen que verla para juzgarlo. Doesn't make any sense. What doesn't make any sense? We have neighbors. Someone would have come. They're all dead. En cuanto al terror, al inicio es una buena forma de reflejar este miedo que algunas personas o que nosotros los seres humanos de por sí tenemos a las tormentas, a cuando el cielo estalla y uno se siente pequeño dentro de una casa. Es exactamente lo que quiere retratar esta película al inicio. Resulta un terror muy extraño, resulta un terror que juega con los sonidos, con la mente de las personas, con lo que es real y lo que no es real, con lo que no podemos ver. Y es bastante interesante y es muy bueno esa apreciación del director para con su bolsillo, con su presupuesto y con la mente de los participantes de esta película. Es una película que muestra un terror totalmente absurdo, en ocasiones muestra muchísima sangre, en ocasiones muestra escenas asquerosas. El hecho de la inverosimilitud combinada con la voz de Ozzy Osbourne es un momento bastante interesante dentro de esta película, dentro de una película que busca ser real en sus inicios y al final totalmente onírico. Es obvio que estamos viendo una película netamente de terror kafkiano. De hecho, la playera de este chico nos da la pista de que uno de los referentes o inspiraciones de este director, de este escritor sobre todo, es el terror kafkiano y tiene el escarabajo de la metamorfosis. Y pues también podemos ver un poco el terror kafkiano o el estilo kafkiano mostrándonos un drama familiar bastante interesante, demasiado parecido a la metamorfosis de Kafka, pero en esta ocasión con consecuencias aún más trágicas. Not a tornado. Something else. I was scared. Scared of what? Of you. En conclusión, es una buena ópera prima, es muy buena ópera prima de hecho, con un terror bastante obvio y en ciertos momentos con algunos tropiezos, pero que en toda la película se deja ver esa sensación de duda, de incomodidad. Creo que la película busca que nos sintamos o que el espectador sienta que está dentro de la película. Es una película que no busca explicar lo que pasa, no busca dar una explicación súper elaborada para brindarle a las personas un final cerrado. De hecho, así como la película empieza, la película termina. Obviamente con un final bastante más sangriento y bastante más lisérgico, por así llamarlo. Es de estas películas que cuando uno termina de verlas, uno se pregunta qué carajos acabo de ver. Y aunque el director es nuevo y se note que es nuevo dentro del género del terror, creo que logra un filme de cine de autor bastante interesante. Y creo que es muy interesante que una película con tan bajo presupuesto y con una historia tan sencilla
logre hacer muchísimo más que grandes productoras y que películas con millones y millones de presupuesto. Entonces son las que valen la pena ver, son las que valen la pena apoyar. Esta es una película que es una montaña rusa. Incluso la película termina con una canción con Putting on the Wrist, que es prácticamente el director diciéndonos, ya se acabó esta película, bájense del carro. Bueno, esta fue la reseña de We Need to Do Something. Vayan a verla. Sé que a las personas que no les gusta estos vacíos argumentales en la trama no les va a gustar, pero creo que les van a encontrar algo bueno a esta película. No trata de ser la mejor del año, sino trata de darle un producto muy bueno con poco presupuesto. Y nada, súper recomendadísima para los que les gusta el terror y los que les gusten las películas extrañas. Muchísimas gracias por ver este video, muchas gracias por todo el apoyo que les han dado a todos mis videos. No olviden darle like, suscribirse, compartir este video con algún amigo o amiga que les guste el terror. Sé que les va a gustar muchísimo estas reseñas que les estoy trayendo y estoy tratando de hacer un poco de curaduría con las películas que veo. Entonces nada, muchísimas gracias por suscribirse y nos veremos en un próximo video, tal vez con otra reseña. No olviden, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.